No saber quién eres hace Bueno, que pues te cómo han cambiado los móviles en estos últimos 50 años, cómo hemos cambiado nosotros como sociedad por esa relación con estos dispositivos. Pues de todo esto vamos a hablar con Javier Mateo, es decano del Colegio Profesional de Ingenieros de Telecomunicación en Aragón. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días. Veíamos cómo era en 1973 cuando se presentaba ese primer móvil, el zapatófono o el ladrillo, pero es en la década de los 80 cuando podemos decir que este dispositivo se generaliza. ¿Cómo eran esos primeros móviles? Sí, hay que tener en cuenta que para que la telefonía móvil funcione no solamente hay que contar con el móvil, sino que tiene que haber una red de antenas. Entonces es cuando en 1980 empieza a haber las primeras redes diferentes en cada lugar del mundo y donde se empieza a hablar de telefonía personal, telefonía móvil analógica. En aquella época pues además era muy caro, era digamos orientado a los profesionales. Digamos, después en la siguiente generación, cuando se generaliza el uso del móvil y cuando se hace popular. Empieza a ser mucho más barato y es otra tecnología digital y con más posibilidades. Porque al principio el móvil era solo para hablar, ¿no? No ofrecía más posibilidades. Nada más que para hablar y de justo, ¿no? Porque la calidad no era muy buena y además las comunicaciones eran en abierto, es decir, se podría pinchar cualquier conversación y poder saber lo que se estaba hablando. Y la tendencia era hacerlos cada vez más pequeños, cada vez más ligeros, ¿no? Y también con más autonomía, porque veíamos esas 10 horas de carga para llegar a los 35 minutos de poder utilizar el móvil. Ese era un poco el reto, ¿no? Uno de los retos. El paso a la segunda generación fue espectacular en el sentido de que se minimizaron los móviles, se abarataron los costes de las llamadas y la calidad fue mucho mejor. Recordamos en aquella época pues móviles pequeños que se doblaban, tenían una solapa, algunos de por aquí es de aquella época, y recordamos como algo anecdótico los politonos, ¿no? Que era una forma de avisarte, ¿no? Cuando te llamaban. En esa época ya con tecnología digital empezaron los SMS, que curiosamente, aunque hubo un declive, pues ahora mismo se están utilizando prácticamente pues, por los bancos para avisarnos de que tenemos que hacer algo, ¿no? Luego llega un paso intermedio, no llegó a funcionar muy bien, los MSM, nos permitían adjuntar fotos de muy bajita calidad. En la segunda generación, al final de la segunda generación, porque esto es progresivo, no es como que vaya a saltos, ¿no? Al final de la segunda generación se mejora la comunicación digital con GPRS y con Edge y se inventa el MMS, que eran unos mensajes multimedia, pero para mandar iconos o fotos de muy baja resolución. Realmente no tuvo un éxito. También en aquella época había unas pioneras de la página web para móviles que se llamaban WAP y cosas así que no acabaron de triunfar. Pero no acabaron de triunfar porque en 10 años vino la tercera generación, que ahí sí que se integró perfectamente el móvil con otro de los grandes avances de nuestra época, que es Internet. Podemos entonces empezar ya a hablar del smartphone. ¿Es entonces cuando nace? Al final es de la tercera generación. En la tercera generación se empieza a integrar los móviles, ya son globales y ya hay una conexión total con Internet. Pero el iPhone, por ejemplo, que es un hito también importante, es de los años 2009, es al final de la tercera generación. En el 2009 es WhatsApp y en el 2007 es el iPhone. Y es lo que va a marcar en la cuarta generación ya el vídeo, digamos, ya una total conectividad con una interacción multimedia y con mucha mejor calidad. Decíamos que la evolución, el desarrollo de estos dispositivos y de las aplicaciones han tenido un efecto en la sociedad directo. Nace WhatsApp, cambia nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Y el móvil se convierte en algo imprescindible también, una herramienta de trabajo, también con la incorporación del correo electrónico, por ejemplo, dentro de los dispositivos. Es que cada vez más aplicaciones se integran dentro de los móviles. Ahora mismo nos identificamos con los móviles, por ejemplo, ante la DGT, o incluso pues, podemos pagar con los móviles. Hay una multitud de aplicaciones que se permiten gracias a la velocidad de conexión y sobre todo una cosa muy importante, que es que ahora prácticamente casi el 100% de las personas están comunicadas permanentemente.
Hablabas también del vídeo, es otro de los elementos que cambió un poco esa tendencia, ¿no? Al principio queríamos un móvil pequeñito, que pesase poco, que cupiese en el bolsillo. Ahora hay móviles que parecen prácticamente un ordenador portátil, ¿no? Sí, es de las pocas cosas que normalmente nos han ido haciendo más pequeñas con el tiempo. Realmente en la segunda generación los móviles eran mucho más pequeños, pero el hecho de aparecer vídeo, emplear el móvil para juegos,